Este concierto comienza con la sonata de Beethoven Los Adioses, cuyos títulos son muy interesantes. El primero es Los Adioses, el segundo La Ausencia y el último El Retorno, donde él va explorando un camino de estas tres situaciones muy comunes para todos los seres humanos, ¿no? Y la segunda pieza de este concierto será introducida por Alejandro Gangui, donde él hablará de distintas elaboraciones de las ideas de lo que es el espacio-tiempo, que es sumamente interesante, y esto trae a colación la obra que voy a interpretar, que se llama Dos formas del tiempo, del argentino Martín Matalón. Él, justo en la mitad de la obra, rompe completamente con nuestra sensación de lo que venía siendo el tiempo hasta ese momento. Y la actividad justamente del oyente a una obra de esta manera es justamente esa, sentir cómo el tiempo va generándose y moviéndose en actitudes tan distintas. Y en esto es a lo que nos quiere llevar la música, ¿no?
Bueno, buenas noches. Ahora vamos a ver algunos elementos científicos que son útiles para establecer algunos puentes entre la forma en la que los músicos ven el tiempo, lo consideran, y lo que lo hace la ciencia, en particular la astronomía, y como vamos a ver en breve, la relatividad. Para eso vamos a discutir un poco sobre la invariancia de las leyes de la física y cómo esta descripción, esta belleza y armonía en la descripción formal que surgió en las ecuaciones que vamos a mostrar brevemente en esta noche, condujo a modificar la forma en que nosotros percibimos el espacio y el tiempo. En particular nos interesa mucho la forma en que los científicos ven el tiempo. Eso se tradujo en una serie de una idea que se respiraba en el tiempo que por ahí afectó un poco a los músicos de aquella época. Vamos a empezar con algo simple. Imagínense que ustedes están adentro de un tren, miran hacia afuera y se encuentran con esta imagen. Si ustedes no sienten ningún movimiento en su cuerpo, ¿cómo se dan cuenta de que son ustedes los que se mueven o es el tren el que se está moviendo? No hay forma de darse cuenta de eso a menos que uno mire por la ventana. Cerremos la ventana, imaginémonos que estamos en un vagón sin ningún tipo de ventanas hacia el exterior y entonces pensemos, estamos viajando en un avión, comemos, dormimos, nada nos damos cuenta de que realmente nos estamos moviendo. Eso en física se caracteriza de una forma muy particular y tiene que ver con el principio de relatividad de Galileo. Cualquier experiencia que se nos ocurra hacer dentro de un avión, dentro de un barco en movimiento, obviamente que no ondule con las olas, no nos permite detectar el movimiento rectilíneo uniforme que nosotros poseemos o que posee cualquier otro observador. No existe experimento que nos permita detectar el movimiento rectilíneo y uniforme. Eso lo sabemos desde la época de Galileo, hace más de 400 años. Ahora bien, el principio de relatividad de Galileo, la dinámica de los cuerpos no cambian entre diferentes sistemas de referencia, son invariantes. Las leyes que nosotros con las que describimos la mecánica, el movimiento de los cuerpos dependen de fuerzas, aceleraciones, pero jamás de una velocidad. En ese caso, cambiar el sistema de referencia, la nube, mi avión, aquel avión, no va a hacer que las ecuaciones cambien. Las ecuaciones van a ser siempre invariantes. Ahora bien, ¿cómo se comportaba la luz? A fines del siglo XIX comenzó la idea de describir la luz también en forma mecánica y ahí se complicaban las cosas. Ya con James Maxwell, se logró unificar la electricidad y el magnetismo. Ambos eran dos fenómenos completamente separados. Maxwell los unió en un único ente llamado el electromagnetismo. Eso ya está hacia fines del siglo XIX. Ahora bien, el campo electromagnético se propagaba con una velocidad muy grande, similar a la velocidad de la luz que ya se conocía para la época. Luego se concluyó que efectivamente la luz era tan solo una onda electromagnética, una pequeña parte del espectro de infinito de las ondas electromagnéticas que logramos detectar, pero la velocidad de la luz y las ondas electromagnéticas coincidía y estaba dado por esa magnitud, c, del orden de 300.000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? Algo muy rápido, pero finito. No es infinito como se pensaba en la antigüedad. Ahora bien, las ondas electromagnéticas, la luz en particular, están descritas por ecuaciones que tienen que ver con ecuaciones de onda. De la misma manera que el sonido se propaga con ecuaciones de onda, el movimiento de la ondulación del agua en un lago, todos son ecuaciones de onda que dependen explícitamente de la velocidad de la luz, de la velocidad de propagación. Ahora bien, si yo tengo una ecuación dependiente de la velocidad de propagación, cuando cambio de sistema de referencia y la velocidad cambia, estoy en problemas. Para verlo simplemente, veamos qué pasa con dos autos que se mueven por la misma ruta. Yo estoy abajo y digo, bueno, la velocidad de un auto es 100 kilómetros por hora, la otra 50. ¿Qué pasaría si me subo con el chofer del camión y veo cuál es la velocidad que tiene el auto respecto del camión? Efectivamente, lo que hay es una suma de velocidades, lo que en la época de Galileo se llamaba una composición galileana de movimientos. Fíjense la terminología, composición tiene mucho que ver con este piano. Galileana. El padre de Galileo era Vincenzo Galilei, un laudista reconocido, un teórico musical importantísimo. Galileo heredó mucho del arte de su padre y de movimientos musicales, efectivamente. Estamos incluso en la jerga, en la forma de hablar, coincidimos un poco con la parte musical y la parte de física. Ahora bien, ahí hay suma de velocidades. ¿Qué pasa cuando yo, en lugar de considerar un auto, considero las luces que salen del camión? Se suman también las velocidades, hay superposición, hay suma de velocidades o no. Yo vuelvo a subirme al camión, prendo el foco, prendo las luces, hay la velocidad de la luz con respecto a tierra. ¿Cuánto va a ser? Va a ser la velocidad del camión más la velocidad de la luz. En ese caso yo estoy cambiando el sistema de referencia, cambio el valor de la velocidad de la luz. Desde el camión valdría 300.000 kilómetros por segundo, pero desde tierra valdría 300.000 kilómetros por segundo más estos 50 kilómetros por hora. Eso cambia. Las ecuaciones de onda cambiarían, estamos nuevamente en problemas. Si se cambia la velocidad, cambia entonces la expresión de las ecuaciones, se viola el principio de la relatividad. Perdemos la invariancia, aquello que me decía que en todo sistema de referencia yo tenía que describir la física, los experimentos, todo de la misma manera, y eso no se lograría. Estamos en problemas si queremos llevar la física galileana a descripción de la luz. Ahora bien,
Estas son las ecuaciones de Maxwell. Mírenlas como un cuadro. No hace falta estudiarlas demasiado. Son 4 ecuaciones. De la parte derecha vemos que hay un ROT, que es un operador matemático, un rotor. Está con el campo magnético B, está con el campo eléctrico E, y abajo hay divergencias, también operadores matemáticos. No importa tanto el detalle. Fíjense la simetría o la casi simetría que existe. Si yo cambio E por B, prácticamente las ecuaciones no cambian. Eso es un elemento de simetría muy fuerte y que seguramente guió a Maxwell en su búsqueda y en su realización de cuáles eran las ecuaciones correctas para describir el electromagnetismo. Obviamente se puede complicar un poco más. Estamos en el vacío, donde no hay prácticamente nada, no hay cargas ni corrientes. Las distintas ecuaciones me dicen, la de abajo a la derecha me está diciendo que no existen las cargas magnéticas, los polos magnéticos vienen de a dos, las líneas magnéticas se unen. Arriba me está diciendo, arriba a la derecha me está diciendo que la variación temporal del campo eléctrico me genera un campo magnético. Arriba a la izquierda me dice algo lo propio. Cambio en el tiempo, el campo magnético me va a generar un campo eléctrico. Dense cuenta, no son fenómenos separados, están interrelacionados. Es la segunda gran unificación importante de la física. La primera vino con Newton, cuando Newton dijo que la mecánica celeste y la terrestre era la misma y se describían de la misma manera. Las ecuaciones de Maxwell entonces me describen este movimiento de ida y vuelta de los campos eléctricos y magnéticos a medida que se propagan con la velocidad de la luz. Eso es importante. Ahora bien, quiere decir que si las ecuaciones dependen de la velocidad de la luz y cambio el sistema de referencia y cambia la velocidad de la luz en cada sistema, quiere decir que me subo a un auto, cierro las ventanas, hago experiencias, hago experimentos con luz y me voy a dar cuenta de cuál es mi estado de movimiento. Es algo que no nos gusta hacer. Nosotros, de hecho, nos movemos alrededor del Sol, alrededor de la galaxia, etc., y no notamos el movimiento. La física tiene que ser descrita de igual manera, no importa el sistema de referencia con el cual estemos describiéndolo. Estábamos en problemas. La belleza y la armonía de las ecuaciones, mucha gente pensó que era un buen momento para cambiarlas. Ahora bien, esta idea de simetría es una guía para los matemáticos y los físicos que quieren describir la naturaleza correctamente. Pues bien, esta armonía y belleza y simplicidad hacía que los físicos fueran reacios a tirarla completamente a la basura. Y Einstein fue uno de ellos. No le interesó tirar abajo las ecuaciones de Maxwell, algo tenía que cambiar, no las ecuaciones eventualmente estaban bien. ¿Qué pasó? Si la luz se comporta de una manera diferente en un sistema de referencia o en otro, pues bien, debe haber un sistema de referencia privilegiado. ¿Cuál será ese sistema de referencia privilegiado? En el caso de las ondas de sonido, es el aire. En el caso de las ondas sobre el agua, es el agua. En el caso de la luz, en el caso de las ondas electromagnéticas, se inventó un ente llamado el éter que daría soporte a las ecuaciones, a las ondas electromagnéticas. Ese éter, evidentemente, se lo trató de detectar, imposible de hacerlo, y tenía que inundar todo el universo. Las estrellas lejanas nos mandan su luz y jamás... Y digamos, la única forma de mandarnos la luz es a través del éter. Luego ese éter tenía que ser ubicuo en todo el universo y nadie podía detectarlo. Evidentemente era una situación insatisfactoria. El sistema fijo al éter, la luz se propagaría con la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, todo el mundo contento. Pero en los otros infinitos sistemas de referencia, no. Eso es feo. El sistema fijo al éter, las leyes serían como las propuso Maxwell, hermosas, simétricas, simples. Eso le gustaba a todo el mundo. Pero en los infinitos otros sistemas de referencia, no. Otro problema, poca satisfacción. Lo que surgió de todo esto fue que aparentemente Einstein fue el primero, pero digamos, se respiraba en el aire de los tiempos. Él tuvo la genialidad de tirar a la borda completamente el éter. El éter o no existe o a él no le importaba. A él no le hacía falta para su teoría. Directamente podemos evitar que el éter exista. El éter ya no sirve para nada. Vale el principio de relatividad, el de Galileo, pero para toda la física, no solamente para la dinámica. Ahora también para las ondas electromagnéticas, para la luz. Eso significa que las leyes de Maxwell son invariantes. Van a tener la misma expresión hermosa, simétrica, bella, matemáticamente hablando, en cualquier sistema de referencia que se esté moviendo con respecto al mío en el cual yo verifico que se verifican. Y la invariancia de C, eso es fuerte. Antes se pensaba que superposición de velocidades implicaba que incluso la luz debía modificarse de acuerdo al sistema de referencia que se considerara. Ahora no. Cualquiera sea el sistema de referencia que yo miro, estoy abajo viendo pasar un camión que emite luz, o yo estoy arriba del camión que emito luz, en ambos casos la velocidad de la luz que nosotros vemos arriba del camión, abajo del camión, fuera de la Tierra, en las nubes, siempre va a ser C, 300.000 kilómetros por segundo. Eso es algo que no se imaginaba nadie antes de Einstein. Las consecuencias de la relatividad restringida. ¿Por qué restringida? Porque es una parte de la relatividad que tiene que ver con la dinámica, pero no tiene que ver con incluir materia, incluir gravitación. La gravitación que va a reemplazar a la gravitación de Newton va a venir más adelante, 10 años más tarde, también de la mano de Einstein, se va a llamar relatividad general. De eso vamos a hablar. Por el momento, la invariancia de C, ¿qué significa? Que esta velocidad no se suma, no hay una superposición de velocidades, no hay una suma de velocidades como existía con la vida cotidiana y con la física de Galileo.
La magnitud c, estos 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, son el nuevo absoluto espacio-temporal. Si una velocidad que se forma como espacio sobre tiempo es absolutamente igual en todo sistema de referencia, quiere decir que el espacio y el tiempo van a perder su carácter absoluto que tenían en la época de Newton. Vamos a ver que eso también es importante. Sigamos con la primera consecuencia. La teoría del único absoluto significa lo que dijimos recién. Las distancias y los tiempos ahora dejan de ser absolutos, dejan de ser iguales para todos y van a cambiar de acuerdo al observador que se esté considerando, al sistema de referencia. Yo desde mi lugar miro cómo se desplaza este auto, el reloj interno de una persona, el latido cardíaco, el reloj que tiene el conductor en su muñeca va a ir cada vez más lento y las distancias a lo largo de la dirección de movimiento se van a ir contrayendo. Eso en relatividad tiene que ver con la dilatación de los tiempos y la contracción de las longitudes. Una predicción de relatividad especial que se comprueba también en la práctica. ¿Qué pasa con C? Ahora C es el límite máximo de propagación de una señal. Es imposible transmitir información a una velocidad mayor. En el caso de Einstein, cuando era joven, soñaba con correr tan rápido como la luz y se imaginaba lo que podía llegar a pasar. Hoy sabemos que si uno fuera capaz de correr tan rápido como la luz, el tiempo propio de uno, el reloj cardíaco, digamos, el corazón de uno se detendría. Nosotros somos sujetos básicamente temporales. No podríamos vivir como un fotón. Primero que tendríamos que tener cero masa y no la tenemos. Consecuencia número 3, relatividad de la simultaneidad. ¿Qué significa esto? Dos eventos simultáneos en un sistema de referencia que se mueve respecto de mí no van a ser simultáneos para mí. ¿Qué significa esto? Significa que ahora las distancias y los tiempos van a variar de acuerdo al sistema de referencia en el cual uno se pare. Veamos un ejemplo de esto. Yo tengo un vagón que se va a mover, una linterna que va a emitir luz en los dos sentidos, hacia adelante y hacia atrás del vagón. Para el observador dentro del vagón, esa luz van a llegar a los extremos en forma equidistante, en el mismo tiempo, pues por la cuestión de simetría. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, todos los observadores, yo desde abajo, desde el andén, voy a ver el mismo tiempo que mira el de adentro. Más o menos la animación tiene que ver con esto. Fíjense cómo la idea de que la velocidad de la luz sea constante afuera y adentro hace que lo que es simultáneo para la gente de adentro no es simultáneo para mí. Hay no dos, como en la obra de Martín Matalón que vamos a escuchar ahora de las manos de Horacio, sino hay varias formas del tiempo, tantas como infinitos sistemas de referencia haya. Eso, a comienzos del siglo XX, caracterizó un poco el aire de cambio de la realidad, que no era accesible para la vida cotidiana, pero que si uno se mueve muy rápido, incluso a velocidades próximas a la de la luz, que fenómenos físicos existen que lo hacen, eso muestra una nueva realidad escondida y no fácilmente asequible. Para observadores en el andén, la luz no llega simultáneamente a los extremos. Estamos hablando ahora no de relatividad de lo que sea, sino relatividad de la simultaneidad. Eventos que son simultáneos en un sistema de referencia no lo tienen por qué ser en otro sistema de referencia. Cuarta consecuencia, como ya lo dijimos, espacio y tiempo dejan de ser absolutos, iguales para cualquier observador. Ahora dejan de ser independientes del sistema de referencia. Ahora vienen como un único bloque, un bloque espacio-temporal, el espacio-tiempo. Eso es lo que tiene realidad física. Espacio y tiempo ahora son aspectos relativos de esa entidad. Esta evidentemente es una manera de ver la realidad que impregnó todos los ambientes de la cultura. Toda persona sensitiva, toda persona con un poco de ganas de entender cómo funciona la realidad, sea artista o sea científico, se dio cuenta de que se habían modificado los fundamentos de la ciencia. Obviamente en música surgieron nuevos tratamientos de los tiempos que, bueno, no vamos a compararlos directamente con la relatividad, pero evidentemente la forma de interpretar el tiempo en la relatividad también excedió los ambientes de la ciencia y llegó a leyes rigurosas para los compositores modernos que fueron dictadas evidentemente por las posibilidades y la capacidad de cada autor. Yo creo que con esto termino por el momento. Gracias.